Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Estamos estudiando esta serie de estudios que cada ser humano necesitamos en este mundo. Conocer de primera mano, conocer directamente de la palabra de Dios. Cómo el ser humano pecador puede realmente recibir la salvación completa del cuerpo, de la mente y del espíritu. Una liberación completa del pecado. Y una vida enteramente nueva en Cristo Jesús, con una mente nueva, con una vida espiritual dirigida por el Espíritu Santo y una salud física que también está contemplado en el plan de salvación. Toda esta obra enteramente debe ser por fe y gracia. Si realmente llegamos a ejercer esa fe viva, esa fe activa, esa fe que obra por amor, esa fe que produce buenas obras, entonces el Espíritu Santo tomará nuestra vida, entrará a nuestra vida, como dice, entrará a nuestro corazón, a nuestra mente, y hará una limpieza completa. Apartará nuestra humanidad, nuestro yo, nuestro ego, nuestra suficiencia humana, nuestra justicia propia, nuestra mente carnal. Y el Espíritu Santo iniciará a crear una nueva vida. Una vida enteramente nueva que Cristo prometió en el plan de salvación. Así el cristiano en este tiempo puede ser realmente un representante de Dios en este mundo. Todo esto necesitamos estudiar profundamente, ampliamente, desde todo punto de vista, nosotros mismos. Pero muchos dirán, yo no puedo comprender la palabra de Dios. Otros dirán, yo no tengo educación. Otros dirán que no tengo los materiales, los libros y todo lo que se necesita para estudiar. Pero si uno está dispuesto a conocer, dispuesto a estudiar, Dios ha prometido conceder todo lo que necesita el ser humano para conocer y encontrar la salvación. El apóstol Santiago, en su libro, en el capítulo 1 podemos encontrar allí, presenta la promesa de Dios y nos dice, si a alguien de vosotros dice le falta sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, necesitamos pedir a Dios sabiduría. Dios, como creador del ser humano y de la mente humana, Dios puede abrir nuestra mente para que nosotros mismos podamos comprender en su verdadero significado el plan de salvación por fe y gracia, y cómo el representante de Cristo, el Espíritu Santo, puede hacer su obra. Jesús, cuando estaba para partir de este mundo al cielo, hace 2000 años atrás, a los discípulos les dijo: yo enviaré al Consolador para que ustedes no estén solos. El Consolador os guiará. El Consolador será el Maestro en lugar de mí, dijo Jesús. El Consolador es el que les dará poder y todo. Entonces, por eso estamos estudiando en este tiempo esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 492 de esta serie de salvación por fe y gracia, aceptando y apropiándonos de la justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo es la vida de Cristo, la vida de Dios. Una vida pura, una vida recta, una vida santa, una vida de justicia. Recibir esa vida con el carácter de Cristo es el mayor milagro que Dios puede hacer en el hombre, para que el creyente lleno del Espíritu Santo pueda comenzar a vivir una vida cristiana espiritual. Y no olvidemos que el hombre natural que somos nosotros, el yo, la mente carnal, cuando uno acepta a Cristo, esa vida carnal, el yo, debe quedar subyugado. Pablo dice como crucificado, para dar lugar a la nueva vida espiritual. Entonces, seguiremos estudiando en esta oportunidad acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. El ser humano natural en este mundo siempre busca todo. Busca educación, busca trabajo, busca riqueza, busca amigos, busca fama, poder, busca todo lo que puede ayudarle a solucionar el problema de la vida en este mundo. En eso se afana el ser humano buscando todo. Tecnología en este tiempo, salud, todo busca el ser humano. Pero la mejor búsqueda, la mayor búsqueda al cual podemos centrar nuestra vida, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro interés, todo lo que tenemos, debiera ser tener al Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu, seguir al Espíritu, escuchar al Espíritu que está dispuesto a hablarnos a nuestra conciencia santificada del hombre espiritual,
hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad del Espíritu. La vida espiritual es lo que Dios ha dispuesto en la salvación. Hemos estudiado hasta aquí cómo este mensaje estaba siendo predicado hace 133 años, en 1888. Y ahora nosotros tenemos el mismo mensaje. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus promesas son las mismas. Y todas las promesas de Dios son condicionales. Y la promesa de la obra del Espíritu Santo en el creyente es condicional. ¿Cuál es la condición? La condición es estar dispuesto a ser gobernado por el Espíritu Santo, estar dispuesto a ser dirigido por el Espíritu Santo, aceptar la nueva creación, engendramiento del Espíritu. El Espíritu obra una conversión completa, conversión, cambio, de una vida de pecado a una vida de santidad, de una vida de desobediencia a una vida de obediencia, de una vida de injusticia a una vida de justicia. Por eso necesitamos estudiar. El Espíritu Santo se recibe en el bautismo del Espíritu. Pero para recibir el bautismo del Espíritu o el bautismo del fuego, como dice en otros lugares de la Biblia, el creyente necesita tomar una decisión, hacer un pacto, un compromiso de poner nuestra vida en sus manos, de estar dispuesto a que realice toda la obra de salvación, toda la obra de transformación, toda la obra de santificación. Pero el creyente necesita mantenerse unido a Cristo, unido al Espíritu Santo. El espíritu humano, el espíritu carnal, debe quedar desechado, debe morir, debe menguar, disminuir cada día. Y cada día debemos dar lugar más a depender del Espíritu, a vivir en Espíritu. A eso se llama el justo, vivirá por la fe. Entonces, en esta oportunidad, vamos a seguir aprendiendo, escuchando cómo una de las mensajeras del Señor en 1888 estaba presentando, haciendo el llamado. Pero todo este mensaje pasó sin darle importancia, una total indiferencia y un rechazo a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Al ser humano le gusta solamente creer, aceptar las leyes de Dios, que es copia del carácter de Dios. Al ser humano le gusta creer, aceptar en la Biblia, obedecer la Biblia, pero no quiere aceptar a Cristo, que es la fuente de la Biblia. Aceptar a Cristo es entonces aceptar al Espíritu Santo. Entonces sigamos estudiando por la gracia de Dios.
Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu, nace a vida nueva. Y el primer cambio que se muestra en la nueva criatura en Cristo Jesús es la necesidad del alimento. El nuevo ser, nacido del Espíritu, lo que necesita es el alimento, pero alimento espiritual. Así como el que ha nacido a la vida carnal necesita alimento para la vida carnal, para la vida física, alimento material. Pero ahora el verdadero cristiano, si es que ha nacido a vida nueva, entonces necesita alimento espiritual. Porque tiene al Maestro de los Maestros, el Espíritu Santo, tiene al guía, tiene al que inspiró la Biblia, los testimonios, el Espíritu Santo. Ahora deseará estudiar la palabra de Dios, las leyes de Dios, los libros del Espíritu de profecía. Deseará como a la miel, dice. O Jesús dijo, deseará como a tesoros escondidos, como a una mina de oro. Así como el bebé que nace a la vida carnal, el bebé llora por leche, llora por alimento, llora por atención. Así el verdadero cristiano que nace a la vida espiritual, si es posible, llorará para estudiar. El estudio ahora será una delicia, un gozo, un placer. Será como miel, será como encontrar el oro. El estudio es el que le dará crecimiento al nuevo hombre espiritual. El estudio le fortalecerá, así como el alimento material fortalece, da fuerza. Así el estudio de la palabra de Dios dará vida, fuerza, poder al cristiano. Entonces, esa es la primera obra del Espíritu Santo en la nueva criatura. No es un estudio para poder debatir, para poder mostrar a otros un escrito, para poder derribarlo, las creencias, las enseñanzas de otros. No es un estudio para uno mismo. ¿Cuál fue el problema por el cual rechazaron en 1888 esa verdadera vida cristiana, como un don, como un milagro quería hacer realidad Cristo por medio de su Espíritu Santo en cada adventista que estaba en el Congreso de Minneapolis, en los líderes, los pastores? ¿Cuál fue el problema por el cual ellos rechazaron? Uno de los problemas era que todos los líderes adventistas, los pastores, los maestros adventistas, se habían preparado, habían estudiado la palabra de Dios para debatir. Así como Pablo dijo, muchos, dice, estudian para amontonarse y para debatir. Por eso la hermana White, la mensajera del Señor, llamó la atención. Y esa llamada de atención vale para nosotros también. Vamos a leer en el libro Materiales de Elena White de 1888, página 153,
página 186 y página 211. Dice así: esto es para los estudiantes de la Biblia. Se me ha mostrado que cuando los que debaten estas verdades, a menos que el Espíritu de Dios a menos que tengan el Espíritu de Dios, las manejarán con sus propios esfuerzos. Ellos, haciendo falsas teorías y falsas declaraciones, construyen una estructura que no soportará la prueba de Dios. Esto es lo que el Señor me ha mostrado para presentar, dice, al pueblo adventista. El espíritu que cierre la puerta de la investigación sobre puntos de verdad de una manera cristiana no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de arriba. La ferviente y sincera oración será oída y el Señor responderá. El Espíritu Santo acelerará las facultades mentales y habrá una visión ojo a ojo. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Salmos 119, 130. Dios está dispuesto a enseñar, a acelerar las facultades mentales del hombre espiritual, de la nueva criatura. Pero los que estudian, dice, solo para debatir, solo para polémica, solo para discusión, solo para comprobar que la otra persona está equivocado, para ser un debatiente. Ese es el espíritu humano, espíritu carnal, espíritu del mal. Dios no ha revelado su palabra para debatir y para poder ganar con textos bíblicos a otro creyente. Ese fue el problema de los adventistas. Los adventistas se educaron en las escuelas de teología para ser debatientes. Ellos defendían la ley el sábado con textos bíblicos y vencían a sus oponentes, los evangélicos protestantes. Así en 1888 querían debatir contra la justificación por la fe. Ellos querían demostrar que la salvación es por la ley, por la obediencia a la ley, por guardar el sábado. Y tenían textos bíblicos suficientes en la Biblia. Pero la justificación por la fe presenta una salvación, no por obediencia al sábado, no por obediencia a la ley, sino una salvación por una entrega completa a Cristo de nuestra vida para recibir una nueva vida, una vida recta, una vida santa, una vida obediente, una vida con amor, una vida escrito la ley de Dios en el corazón, una vida con el carácter de Cristo, para que ahora la obediencia se manifieste y pueda salir del interior, pueda brotar del interior voluntariamente, espontáneamente, como una delicia, como algo natural. Esa es la verdadera obediencia. Pero la obediencia que enseñaban los debatientes es cumplir el escrito. La Biblia dice que hay que guardar sábado y a toda costa hacían guardar el sábado. La Biblia dice que hay que cumplir la ley, a toda costa a cumplir la ley. Demostrar con la Biblia. Así entonces, con ese espíritu, rechazaron este mensaje de
justificación por la fe. Para comprender correctamente la Biblia, la ley, los testimonios, debemos ir a la fuente. Eso es lo que presentaba la mensajera del Señor. ¿Qué significa ir a la fuente, al origen, a la base, al fundamento? ¿Qué significa? Significa ir a Cristo. No debemos olvidar de que la ley de los 10 mandamientos es una ley adaptado para pecadores. La ley de los 10 mandamientos es una copia exacta del carácter de Dios, del carácter de Cristo. Dios es amor y la ley habla del amor. La ley tiene normas del amor. Pero, ¿dónde está el origen? ¿Dónde está la fuente? Está en Cristo. Si la ley es copia del amor, del carácter de Cristo, entonces para tener amor, para tener la ley en nuestra vida, necesitamos a Cristo, nuestra justicia. Eso es lo que el pueblo adventista no comprendió. También los evangélicos, los protestantes, les falta comprender eso también. El evangélico, el protestante, aún el católico que dice, nosotros, dice, creemos en Cristo. Nosotros aceptamos a Jesús, el Salvador. Y eso está bien. Nosotros creemos en Cristo, creemos en Dios, dicen, por fe. Pero no se dan cuenta, no han entendido que Cristo es la fuente de la ley. Cristo es el origen de la ley. Cristo es el gran principio del amor. La Biblia es copia, descripción de Cristo. Es revelación de Cristo. La ley es la descripción, la copia del carácter de Cristo. Entonces, al aceptar a Cristo, al creer en Cristo, están aceptando la ley original, el principio del amor. Están aceptando la fuente del amor. En vano dicen, la ley fue clavado en la cruz. La ley no se puede clavar en la cruz. Solamente para que la ley termine, para que la ley ya no existe, para anular la ley, tendrían que clavarlo en la cruz a Cristo, a Dios. Así como los judíos clavaron a Jesús en la cruz. Pensaron que iban a terminar con Jesús para siempre, que Jesús nunca más iba a existir, iba a levantarse. Solución para siempre, pensaron ellos, porque ellos no creían que Jesús era la fuente de la ley, que la ley era copia del carácter de Cristo. Ellos no creían que la fuente del amor era Cristo, Dios es amor, no creían. Ellos creían que la ley era el amor. Por eso lo clavaron en la cruz. No creían que Cristo era Dios mismo encarnado. No creían que Jesús era el Mesías. Pero ellos, al no creer, no sabían que no se puede anular a Dios.
no se puede poner fin a Dios. El hombre no es nada. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, no murió en la cruz para siempre. Él es el dador de la vida. Él es la fuente de la vida. Al tercer día se levantó. Pensaron que iban a anular la ley original y quedarse con la copia. Así como los evangélicos protestantes piensan que la ley fue crucificado. No, la ley es Cristo, la ley es Dios. La ley es el pensamiento de Dios, la ley es el carácter de Dios, es la vida de Dios, es la luz de Dios. Y aquella luz, aquella vida, aquel amor que es Cristo, al tercer día se levantó. Así que la ley no se puede anular, la ley no se puede poner fin, la ley no se puede desechar. Mientras Dios exista, la ley existirá. Pero para poder ser obediente a la ley, para poder cumplir la justicia, para tener amor, para tener vida, para tener luz, necesitamos tener a Cristo. No solo es tener la ley escrita y obedecer la ley escrita. Eso no es suficiente. No solo es tener la Biblia y obedecer a la Biblia, eso no es suficiente. Necesitamos ir a la fuente, al original. Es Cristo nuestra justicia. El que tiene a Cristo tiene la ley escrita en el corazón. El que tiene a Cristo tiene el amor de Dios en el corazón y no habrá lugar ya para el egoísmo, para el amor egoísta, para el yo, ya no. Así como cuando la luz aparece, cuando prendemos la luz en nuestra casa, la energía eléctrica desaparece las tinieblas. Cuando el sol aparece en la mañana, desaparecen las tinieblas. Así es. Si usted, si yo, aceptamos por fe, recibimos a Cristo en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, desaparecerá el egoísmo, desaparecerá el pecado. Aceptar a Jesús es dejar de pecar. Desaparecerá la injusticia, desaparecerá el odio, el rencor, la ira. Desaparecerá el mal carácter, el mal temperamento. Desaparecerá toda tristeza, toda melancolía. Y aparecerá la paz, la alegría, el gozo, la vida. Es un cambio completo. Por eso necesitamos ir a la fuente, ir a Cristo. Por eso este mensaje escandalizó al pueblo adventista y hoy también nuevamente escandalizará a los religiosos, a las iglesias, al mundo entero. Muchos dirán, no, nosotros necesitamos solo la palabra de Dios, la Biblia. Otros dicen solo la ley. Los mensajeros de 1888, los pastores Alonzo T. Jones, E.J. Waggoner, que ya muy pronto vamos a estudiar, ellos solo con la Biblia, con la sola Biblia, sustentaron, enseñaron, predicaron de que la ley no salva, la ley no santifica, la ley no da poder, la ley no da obediencia, la ley es una maldición, dijeron. La ley solamente sirve, su propósito, su objetivo con el cual Dios mandó la ley, dijeron, es para mostrar nuestra vida pecaminosa y llevarnos a Cristo como el ayo.
y sustentaron con Gálatas 3:24 y dijeron: la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, a la fuente, al origen, al amor, a la justicia, para recibir vida nueva, para recibir carácter de Cristo, para recibir el poder del Espíritu Santo, para recibir todo y ser obediente verdaderamente y ser cumplidor de la ley. Este mensaje escandalizó a los adventistas que hasta hoy se aferran a la ley, al sábado y a la Biblia solamente. La ley es buena, la Biblia es buena, los testimonios son buenos, pero su objetivo es llevarnos a Cristo. No es como el hombre entiende mal y dice: hay que obedecer, hay que cumplir, hay que ser fiel, hay que bautizarse, hay que prometer. Y nunca va a funcionar, nunca funcionó. Los judíos se aferraron a la ley y se perdieron, nunca llegaron a tener justicia. El adventismo se aferró a los hitos, al sábado, a la teoría, a la Biblia. Hasta hoy el adventismo sigue en este mundo, con su carácter humano, con una vida de tibieza, con una vida espiritual frío, sin Cristo, sin amor. Entonces vamos a comprobar, vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, 534. Dice así: debéis hacer depender vuestra alma desvalida de Jesús. No dice debemos depender de la ley de la Biblia, sino de Jesús, porque el que depende de Jesús automáticamente acepta la ley y la Biblia. No es propio que bebamos de la fuente del valle cuando hay una fuente en la montaña. Dejemos las corrientes bajas, vayamos a las corrientes más elevadas. ¿Qué estaba diciendo en otras palabras? Dejemos la ley, dejemos la Biblia y vayamos al origen, a la fuente de la ley, a la fuente de la Biblia, a las corrientes más elevadas. Si hay un punto de verdad que no comprendéis, en el cual no estáis de acuerdo, investigad, comparad texto con texto, introducid profundamente el barreno de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Debéis colocaros a vosotros mismos y vuestras opiniones en el altar de Dios. Nuestras opiniones, nuestra forma de comprender, lo que nos enseñaron, hay que sacrificarlo, ponerlo en el altar, renunciar, desechar. Señor, decir: lo que he entendido hasta aquí no vale, lo que me han enseñado no vale porque no ha cambiado mi vida. Sigo vacío, sigo desamparado. Poner a un lado vuestras ideas preconcebidas. En 1888 no quisieron renunciar a sus ideas preconcebidas y el espíritu del mal los hizo rechazar el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Y debemos dejar que el Espíritu del cielo nos guíe a toda verdad. Y el Espíritu de Dios, ¿a dónde nos va a guiar? A Cristo, a la justificación, a la santificación. En la página 1537 sigue diciendo: la mayor promesa que Cristo podría darle a sus discípulos cuando les dejó fue la promesa del Espíritu Santo. Él estaba en busca del consuelo más fuerte que les pudiese dejar, para que hicieran el bien después de su partida. De todos los asuntos que les eran más importantes, Él escogió el Espíritu Santo. ¿Y qué previó sobre el Espíritu? ¿O qué dijo sobre el Espíritu? Él os enseñará todas las cosas y os hará
recordar todo cuanto os he dicho. ¿Quién es el que nos va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. Por eso necesitamos bautismo del Espíritu. Por eso necesitamos ir a Cristo. El que acepta a Cristo, Cristo dice: yo os enviaré el Consolador, yo os daré mi Consolador, mi representante. Él os enseñará todas las cosas. Y si ustedes se olvidan, Él os hará recordar. Verdades que habían estado sepultadas bajo la basura de las falsas interpretaciones y las falsas máximas de hombres, las afirmaciones de seres finitos que habían sido exaltados como siendo de mayor consecuencia que la palabra del Dios vivo, el Espíritu dice, los liberará de esa falsa interpretación humana, y el Espíritu les hará comprender claramente la ley, la Biblia, los testimonios, porque Él inspiró la ley, Él inspiró la Biblia, Él inspiró los testimonios. El que tiene el Espíritu Santo tiene la ley en el corazón. El que tiene el Espíritu Santo tiene el amor en el corazón. El que tiene el Espíritu Santo tiene toda la Biblia en el corazón, en la mente. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene todos los testimonios en el corazón, en la mente. No nos confundamos. No estamos hablando de tener la ley, la Biblia, los testimonios como conocimiento en la mente carnal, en la mente humana. No, eso es educación del mundo. No, eso hay que desechar para que el Espíritu Santo lo grabe en la mente nueva. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, 16 dice: nosotros los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos desechado nuestra mente carnal, animal, dice, tenemos la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo por el bautismo del Espíritu, ahora tiene morando el Espíritu Santo en su mente. Y en 1 Corintios 3:16, Pablo dice: ¿no sabéis que nosotros somos templo de Dios ahora? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en nosotros? Así que el Espíritu Santo mora en una nueva vida, en el nuevo templo. El ser humano carnal, humano, pecaminoso, es un templo destruido. El pecado ha destruido la salud física, mental y espiritual. Estamos en ruinas. Morada, dice, de chacales, de animales inmundos, de espíritus malos, con un carácter malo. Así somos carnalmente destruidos por el pecado. Pero cuando recibimos el bautismo del Espíritu, gracias a la ley que nos lleva a Cristo, gracias a la Biblia, a los testimonios que nos lleva a Cristo, seremos templo nuevo del Espíritu Santo, purificado por el Espíritu Santo, limpiado. Así es la verdadera vida cristiana. Vamos a leer ahora en la página 1538, Materiales de Elena White de 1888. Dice así: en nuestros días, la Iglesia ha estado en gran medida contenta con las verdades superficiales de la revelación, hechas tan claras y fáciles de entender que muchos pensaron que ellas proveían todo lo que era esencial y se contentaron en aceptarlas. Hoy la Iglesia, los religiosos, se han contentado en aceptar verdades superficiales.
no se ha comprendido correctamente, falta el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice, nos hemos quedado solo con la ley, con la Biblia, los testimonios, queriendo obedecer, cumplir, prometiendo. Es el antiguo pacto. El antiguo pacto está en vigencia. Así dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Muchos se engañan, dicen, estamos en el nuevo pacto. Pero por no conocer la historia, no entender el Evangelio, estamos viviendo en el antiguo pacto, prometiendo con fuerza humana. Por eso no hay cambio. Pero, dice el Espíritu Santo, actuando en la mente, no permitirá que ella descanse en la indolencia. Despierta un sincero deseo por la verdad, no corrompida por errores y falsas doctrinas. Las verdades celestiales recompensarán al buscador diligente, la mente que es realmente deseosa de saber lo que es la verdad, no puede contentarse con indolencia. El Espíritu Santo tiene que actuar en la mente, en una mente nueva, en la mente de Cristo. Y el verdadero cristiano nunca será indolente, será investigador, extraerá de la mina de la justificación por la fe cada día nuevo oro, nuevo mensaje, nuevas verdades. Por eso estamos estudiando para recuperar esa mina abandonada de 1888 de la justicia por la fe. Sigue diciendo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre encontró y escondió, y por el gozo de él de haber encontrado la mina, se fue, vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Él compra para poder trabajar, arar todas las partes y tomar posesión de sus tesoros. Es la obra del Espíritu Santo dirigir esa búsqueda y recompensarla. A eso se llama encontrar la mina escondida, al tesoro escondido en un campo. A eso se llama bautismo del Espíritu. A eso se llama justificación por la fe. A eso se llama nuevo nacimiento. A eso se llama salvación. Encontrar a Cristo, la mina, el tesoro escondido. Jesús presentó esas dos parábolas. Jesús es la perla que todos buscan. Jesús es la mina escondida, Cristo nuestra justicia. Pero el que encuentra este mensaje, este tesoro, el hombre que encontró, dice, quiso, se gozó, hay gozo, hay alegría, y se va, dice, y vende todo lo que tiene para comprar el campo. Esa es la condición. Para comprender verdaderamente el Evangelio, el plan de salvación, profecía, salud, los 3 mensajes angélicos, el mensaje del tercero del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, para comprender el Antiguo Testamento, el santuario, el Nuevo Testamento, para comprender todo eso que es la mina, necesitamos vender todo lo que tenemos y comprar aquel campo. ¿Qué significa vender todo lo que tenemos? Jesús dice que eso es renunciar a todo lo que tenemos. San Lucas 14:33. San Lucas 9:23, eso significa negarse a sí mismo, abnegación, renuncia. Jesús dijo en San Mateo 11:28 al 30, eso es venir a Cristo al pie de la cruz, dejando todo, trayendo todas nuestras cargas, la carga del yo,
la carga de los afanes de este mundo, la carga de las actividades de este mundo, entregarlo a Cristo. Eso es vender todo. Vender todo es renunciar, porque cuando uno vende, renuncia, lo entrega al comprador y se queda sin lo que amaba antes, sin lo que tenía antes. Vender significa entregar nuestra vida pecaminosa, ser quebrantado, humillarse, decir: Señor, mi vida no vale, mi vida egoísta te entrego. Y vender todo significa, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, hay un capítulo que habla de encontrar el tesoro escondido. ¿Qué dice allí? Dice, vender todo lo que uno tiene. El que encontró ese tesoro escondido, dice que llegó a su casa y comenzó a vender todo. Vendió sus terrenos, vendió su casa, vendió sus pertenencias, su ropa, vendió todo lo que tenía. Y su familia se escandalizó y dijo: estás loco, nos vamos a quedar sin nada. Vendió los muebles, vendió todo. Y con ese dinero dice que ahora compró aquel campo donde estaba la mina escondida. Y cuando compró el campo, a su familia le dijo: ahora tendremos todo. Ahora vamos a sacar el oro y con ese oro viviremos para siempre. Con ese oro compraremos todo. Viviremos feliz para siempre. Eso es encontrar a Cristo. Aceptar a Cristo es entregar todos nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestras riquezas. No solamente es entregar el diezmo, no solamente es entregar un día a la semana, el sábado, para Cristo, sino los 7 días. No solo es trabajar para Cristo el sábado o cuando hacemos obra misionera, es trabajar con nuestro talento los 7 días para Cristo. Porque el que compró el campo se quedó, dice, trabajando en el campo todos los días. Él compra para poder trabajar, dijo, arar todo. Es la obra del Espíritu Santo. El investigador, mientras cava el campo, encuentra pistas de mineral precioso, de los cuales procura estimar el valor, y profundiza el pozo aún más hondo para alcanzar un tesoro mucho más valioso. Estamos nosotros en ese camino de estudiar, de sacar oro, plata, tesoro. Ese tesoro, ese oro nos salvará de los males de este mundo, en la crisis, en la angustia. Ese oro, ese tesoro nos dará vida eterna. Así muchos ricos filones son descubiertos. Los campos de oro en la tierra no están tan interrelacionados con vetas de mineral precioso como en el campo de la revelación, con pistas que atraen a la vista las insondables riquezas de Cristo. Por eso Cristo encanta. Cristo es el oro afinado en fuego. Cristo es la justicia en la vestidura blanca. Cristo es el colirio. Y terminaremos leyendo en las mismas páginas 1537 a 1538 dice: el Señor desea que todos sus hijos creyentes sean ricos en fe. Y este es el fruto de la operación del Espíritu Santo en el corazón. Del corazón el Espíritu Santo actúa externamente, desarrollando un carácter que Dios aprobará. El Espíritu Santo trabaja en el corazón y su obra se muestra externamente y se muestra en el carácter. Qué vasto campo de los tesoros de la verdad Cristo añadió al dominio de la fe para ser apropiado por sus discípulos. Precisamos de mayor fe si queremos tener un mayor conocimiento de la palabra. El mayor impedimento
para recibir la iluminación divina es que no dependemos de la eficacia del Espíritu Santo. El Espíritu no es dado gratuitamente por Dios si queremos apreciarlo y aceptarlo. ¿Y qué es Él? El representante de Jesucristo es el Espíritu Santo. Es para ser nuestro ayudante constante. Es a través del Espíritu que Cristo cumple la promesa: nunca te dejaré ni te desampararé. En verdad os digo que aquel que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué muchos entonces no podemos encontrar esa mina, ese tesoro, esa salvación, ese carácter de Cristo, ese amor, ese poder? Porque no aceptamos, dice, al Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu no es dado, dice, gratuitamente así, sino tenemos que comprar con nuestra vida egoísta que no vale entregarlo, comprar con nuestros talentos que no valen, comprar con nuestras riquezas bienes que no valen, porque no nos van a salvar en esta crisis, en esta angustia, y no nos van a proteger de nada. Cristo, nuestra justicia, es todo lo que necesitamos. Por eso la mensajera del Señor les dijo en 1888, les dijo: yo les he estado presentando, les dijo, en los libros del Espíritu Profecía durante 45 años al pueblo adventista este mismo mensaje de justificación por la fe, les dijo, pero con otro nombre: los encantos incomparables de Cristo, les dijo. Pero ahora los mensajeros del Señor nos han presentado como el mensaje de justificación por la fe, el precioso mensaje de justificación por la fe, como la mina de oro, como un tesoro escondido, como la perla de gran precio. Pero yo les he estado presentando como los encantos incomparables de Cristo, les dijo. Pero ustedes no han entendido. Y la mensajera del Señor dijo: yo la primera vez, dice, escuché este mensaje de los encantos incomparables de Cristo como la justificación por la fe de labios de los pastores Jones y Waggoner en este congreso en una forma tan sencilla, tan clara, tan precisa, tan fácil de comprender, dijo. Pero ustedes no quieren comprender, dijo, porque ustedes han venido con opiniones preconcebidas. Ustedes han venido con mal espíritu, con espíritu de rencor, de odio, con espíritu de crítica, con espíritu de rechazo, con espíritu de autosuficiencia, con espíritu de justicia propia. Entonces, Dios no puede obligar, no puede hacer nada, dijo. Dios está ofreciendo gratuitamente la salvación, gratuitamente la santificación, gratuitamente la justicia imputada e impartida, gratuitamente el carácter, la imagen de Cristo. Pero ustedes se aferran al sábado, a la ley, a los hitos, sin comprender el verdadero significado, les dijo. Si el pueblo adventista hubiera aceptado este mensaje, hubiera comprendido, hubiera dedicado su vida, su interés, todo su tiempo para investigar, para comprobar, la historia de este mundo hubiera sido diferente. Ya el pueblo adventista hubiera dado el fuerte pregón, hubiera iluminado el mundo con el carácter de Cristo, hubieran desarrollado la obra médico-misionera y hubieran
enfrentado la persecución, las leyes dominicales, las crisis, las angustias, y hubieran salido firmes, inconmovibles, libres de toda enfermedad, de toda pandemia, hubieran pasado el tiempo de angustia de las 7 postreras plagas y Cristo ya hubiera venido. Pero por haber descuidado, por haber sido indiferente, por haber rechazado, por haber descuidado, por no renunciar a todo, por no vender todo lo que uno tiene para predicar el Evangelio, perdieron todos los adventistas hasta el día de hoy. Y a nosotros nos ha tocado hoy tener la última oportunidad, ser los obreros de la 11ª hora, ser los representantes de Cristo, recibir el carácter de Cristo y recibir el sello de Dios y ser sellados, parte de los 144,000 que darán el fuerte pregón. Este es el gran privilegio, la gran oportunidad que hoy no debemos desperdiciar. Cueste lo que cueste, debemos entregar nuestras vidas para poder, primero, investigar este mensaje, comprender claramente la salvación y tener esa salvación en experiencia y en vida. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Gracias vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio, que por la gracia de Dios seguiremos estudiando, porque este estudio es interminable. La ciencia de la salvación, la cruz de Cristo, aún en el cielo, en la nueva tierra, seguirá estudiándose. Así que este espíritu nos debe animar. Así sea, hermanos. Amén. Gracias a Dios.